¿Qué tal, chicos? Buenos días. Una semana más de clase y pues siempre con las bendiciones para que todo esté tranquilo en casa, estén gozando de muy buena salud. Esta semana nos toca ver el área de trigonometría, razones trigonométricas de ángulos notables. Para esto vamos a recordar los triángulos rectángulos notables. Son aquellos triángulos donde, conociendo las medidas de sus ángulos agudos, se puede saber la proporción existente entre sus lados. Teorema de Pitágoras. Vamos a recordar cuál era el teorema de Pitágoras. La suma de cuadrados de los catetos es igual al cuadrado de la hipotenusa, fíjense. La hipotenusa al cuadrado es la suma de los cuadrados de los dos catetos que tenemos aquí. Y unas razones trigonométricas son los números que resultan de dividir dos lados de un triángulo rectángulo. Para el día de la clase del Zoom del viernes, necesito que ustedes me tengan a la mano este cuadrito, ¿sí? Como su formulario, de las razones trigonométricas de un ángulo agudo. Ya lo hemos visto, pero lo necesito que lo tengan a la mano por si no se lo saben todavía. Dado un triángulo ABC según la figura, se establecen las siguientes relaciones. ¿Qué tenemos? Seno de alfa, coseno de alfa, tangente de alfa, cotangente de alfa, secante de alfa, cosecante de alfa. Para eso decimos que el seno es, ¿qué cosa? Cateto opuesto sobre hipotenusa. El coseno es cateto adyacente sobre hipotenusa. La tangente, cateto opuesto sobre cateto adyacente. Cotangente, cateto adyacente sobre cateto opuesto. La secante es hipotenusa sobre cateto adyacente y la cosecante hipotenusa sobre cateto opuesto. Esto ustedes ya lo saben porque ha sido nuestra clase pasada. Lo nuevo sería ver, también necesito que me tengan a la mano estos dibujos, estos triángulos, rectángulos notables con las razones trigonométricas que resultan. Entonces nosotros decimos, en un triángulo de 30 y 60 tenemos la razón trigonométrica seno, coseno, tangente, cotangente, secante y cosecante. Del triángulo de 30 y 60 siempre al ángulo de 30 se le opone 1K. Al ángulo de 60, K raíz de 3. Al ángulo de 90, 2K. Entonces, yo ya sé que seno es cateto opuesto sobre hipotenusa. Entonces sería cateto opuesto, que es 1, e hipotenusa, que es 2. Entonces va a ser 1/2. Coseno sería, ¿qué cosa? Cateto adyacente sobre hipotenusa. ¿Cuál es el cateto adyacente? Raíz de 3. Y la hipotenusa, 2. Entonces yo digo que el coseno de 30, porque estamos con respecto al ángulo de 30, sería raíz de 3 sobre 2. Lo mismo sucede con la tangente de 30. Tangente de 30 va a ser cateto adyacente sobre cateto opuesto sobre cateto adyacente. ¿Y cuál es el cateto opuesto de 30? 1. 1 sobre raíz de 3. Aquí viene algo muy importante. Ustedes, algunos ejercicios por conveniencia, les va a resultar trabajar el 1 sobre raíz de 3. Pero, por lo general, aquí se ponen los resultados también hay algunos ejercicios que necesitan no trabajarlo de la forma eh, directa, sino trabajarlo cuando ya está racionalizado. Por ejemplo, yo digo 1 sobre raíz de 3. ¿Cómo lo racionalizamos? Ponemos raíz de 3 sobre raíz de 3. Lo vamos a multiplicar. ¿Para qué? Para que yo diga 1 por raíz de 3, me queda raíz de 3. Y raíz de 3 por raíz de 3 es como que si yo dijera raíz de 3 al cuadrado. Entonces, al tener raíz de 3 al cuadrado, este exponente se va a ir con este índice. ¿Y qué me va a quedar? En otras palabras, me queda raíz de 3 sobre 3. ¿Vieron? Ahora, la cosecante de 30 sería cateto adyacente sobre cateto opuesto. Entonces sería raíz de 3 sobre 1, que queda raíz de 3. De la misma forma, así trabajan la secante y la cosecante. Vamos a trabajar el seno de 60. Ya no lo vamos a hacer con respecto a este ángulo, sino con el ángulo de 60. Y yo digo, seno de 60, entonces yo digo que es cateto opuesto, que es raíz de 3,
sobre hipotenusa, que sería 2. Raíz de 3 sobre 2. ¿Ven lo importante que es aprenderse el seno, el coseno, la tangente, la cotangente, la secante y la cosecante? Es muy importante para poder trabajarlo aquí con mi triángulo rectángulo. Yo sabiendo las razones trigonométricas y sabiendo mis triángulos rectángulos, ya puedo deducir fácilmente esto y no aprendérmelo de memoria. Yo digo coseno de 60, coseno de 60, yo me voy al ángulo de 60, es cateto adyacente, que sería 1, sobre hipotenusa, que es 2, por lo tanto quedaría un medio. Y de esa misma forma voy a trabajar todas mis razones trigonométricas. También yo tengo mi triángulo de 45 y 45. En mi triángulo de 45 y 45, la relación que cumple en el triángulo sería K, K, K raíz de 2. O sea, 1K, 1K y K raíz de 2. Y voy a trabajar lo mismo que estoy trabajando el K al costado. Yo digo, tangente de 60, ¿qué es? Perdón, tangente de 45, cateto, seno de 45 sería cateto opuesto sobre hipotenusa. Entonces yo voy a decir 1 sobre raíz de 2. Ya les he dicho que por conveniencia en algunos ejercicios conviene trabajarlo así, con 1 sobre raíz de 2. Pero hay otros que nos conviene trabajarlo de la forma racionalizada. ¿Y cuál es la forma racionalizada? Lo voy a multiplicar, en este caso, raíz de 2 por raíz de 2. Y me va a quedar ¿qué cosa? Raíz de 2 sobre raíz de 2 al cuadrado. ¿Sí? Entonces, que hemos dicho que este exponente se va a eliminar con este índice y que me va a quedar raíz de 2 sobre 2. ¿Sí? La tangente de 45, cateto opuesto sobre cateto adyacente, 1 sobre 1, que me da 1. Y así sucesivamente voy a seguir trabajando mis razones trigonométricas. También tengo otro triángulo, que es el triángulo de 37 y 53. En el triángulo de 37 y 53 cumple la siguiente relación. Al ángulo de 37 se le va a oponer ¿quién? 3K. Al ángulo de 53 se le va a oponer 4K. Y al ángulo de 90 se le opone 5K. Y voy a trabajar lo mismo que estoy trabajando en los anteriores. Por ejemplo, yo quiero hallar la secante de 37. Yo digo que secante, si recordamos, secante era hipotenusa sobre cateto adyacente. Entonces yo digo, ¿cuál es la hipotenusa? Es 5. ¿Y cuál es el cateto adyacente? 4. Entonces yo voy a decir, me queda 5 cuartos. Verificamos, secante de 37, 5 cuartos. Por ejemplo, yo quiero hallar la tangente de 53. Yo sé que me voy al ángulo de 53. En este ángulo de 53, yo digo, tangente es cateto opuesto, que sería 4, sobre cateto adyacente, que sería 3. Entonces, ¿qué me quedaría? 4 tercios. Y vemos que es 4 tercios tangente de 53. Y es lo mismo que tenemos que trabajar con todas mis razones trigonométricas e ir encontrando las razones de cada ángulo rectángulo notable. Lo importante aquí es que ustedes se aprendan las razones trigonométricas y los triángulos rectángulos, que en el de 27 y 53 es 3, 4 al de 53 y 5 al de 90. El siguiente triángulo y por último que vamos a ver sería el de 16 y 74. Al de 16 se le opone 7K, al de 74, 24K y al de 90, 25K. Y trabajamos lo mismo. Por ejemplo, cotangente de 16, yo me ubico en el ángulo de 16. Cotangente es cateto adyacente, que sería 24, sobre cateto opuesto, que sería 7. Y me va a quedar 24 séptimos. Cosecante de 74, yo me voy al ángulo de 74. Y cosecante, recuerden que era hipotenusa, ¿sí? Hipotenusa sobre cateto opuesto. Entonces, ¿qué me quedaría? 25, 24 avos. ¿Vieron? Así de sencillo vamos a trabajar. En el siguiente vamos a trabajar algunos ejemplos. Dice, calcula el valor de la siguiente expresión. M es igual a seno de 30 grados más tangente al cuadrado de 60. Vamos a ver. Calculamos el valor de M de la expresión. De la tabla podemos observar
O si nosotros recordamos, seno de 30 es un medio, ¿sí? Porque era cateto opuesto sobre hipotenusa. Y tangente de 60 es raíz de 3, porque era, ¿qué cosa? Cateto opuesto, que es raíz de 3 el de 60, sobre cateto adyacente, que es 1. Me quedaría raíz de 3. Reemplazamos acá y me va a quedar un medio más raíz de 3 al cuadrado. Recuerden, este índice con el exponente se elimina. ¿Y qué me va a quedar? Un medio más 3. 3 por 2, 6 más 1, 7. 7 medios. Las siguientes expresiones representan el número de hermanos que tienen del número de hermanos que tienen 3 personas. Andrés tiene 2 seno 30 más más tangente de 45. Bernardo, secante de 60 más secante al cuadrado de 45. Cirilo tiene 5 seno de 53 menos seno de 37. Vamos reemplazando las razones trigonométricas de los valores obtenidos, miren. O si quieren, los recordamos con nuestros triángulos rectángulos que acá los tenemos al costado. Yo digo, seno de 30. 30 seno es cateto opuesto sobre hipotenusa, un medio. Es 2 por un medio más 1. Este 2, como está multiplicando, se eliminan y me queda 1 más 1, 2. A tiene 2 hermanos. B es secante de 60. Secante de 60. Secante de 60 era hipotenusa sobre cateto adyacente. Entonces me queda 2 sobre 1, que sería 2. Más secante al cuadrado de 45. Secante al cuadrado de 45 era hipotenusa, recuerden, sobre cateto opuesto, adyacente, perdón. Entonces, raíz de 2 sobre 1. Y esto lo elevo al cuadrado. Este índice con este exponente se eliminan y me queda 2 más 2 sería 4. Y por último voy a encontrar los hermanos de Cirilo. Sería seno de 53. Seno de 53 sería 4 quintos. Y seno de 37. Seno de 37 sería 3 quintos. Acuérdense que yo primero trabajo el paréntesis. 4 menos 3 sería 1, un quinto. ¿Por qué? Recuerden que estamos trabajando con fracciones homogéneas. 5 por un quinto, elimino el 5 porque está multiplicando. Y me queda 1. Cirilo es el que tiene menos hermanos. En el siguiente me dice, calcula el valor de la expresión 12 tangente de 53 más 16 tangente de 37 más sobre tangente al cuadrado de 45 más 2 coseno de 60 más 4 seno de 30. Vamos reemplazando los valores. Y recordamos por acá, coseno de 60, un medio. Seno de 30, un medio. Tangente de 53, 4 tercios. Tangente de 37, 3 cuartos. Y tangente de 45 sería 1. 12 por 4 tercios, más 16 por 3 cuartos, sobre 1 al cuadrado, más 2 por un medio, más 4 por un medio. Simplificamos, tercia y tercia me quedaría 4, y cuarta me quedaría por aquí 4. Entonces me va a quedar 4 por 4, 16, y 4 por 3 es 12. Ahora, trabajamos aquí. Este se puede eliminar con este, y este se puede eliminar con este, y me queda 2. Y voy a decir, 1 al cuadrado sería 1 más 2 más 2, que me va a dar 4. Y me quedaría 28 entre 4 sería 7. El valor de m va a ser 7. En el siguiente ejemplo me dicen, en el siguiente gráfico determina el valor de x más y. Vamos a hacer algo muy sencillo. Yo voy a decir, estoy hablando del triángulo de quién, de 37 y 53. Miren, fíjense acá. Entonces, yo voy a trabajar 40, que se le pone a 90 grados, es 5K. Entonces, yo voy a decir que 5K es igual a ¿cuánto? A 40. Donde el valor de K es ¿cuánto? Es 8. Ahora me piden calcula X e Y. Si yo ya sé que K vale 8, entonces aquí sería 3 por 8.
Y X va a ser ¿cuánto? 24. Y por acá va a ser 4 por 8. Entonces Y va a ser 32. Y ya tenemos el valor de X y el valor de Y. Y X más Y serían al final 56. Aquí también tenemos otro ejemplo parecido, pero con el triángulo de 74 y 16. Recordemos, en el de 50 grados se le opone ¿quién? Acuérdense. En el de, 90 grados, ¿quién se le opone? Teníamos que al de 16 era ¿quién? 7K. Al de 74, 24K. Y al de 90 grados, 25K. Entonces yo voy a hacer la semejanza. Yo voy a decir 25K. Es una manera más rápida y no complicarnos la vida como está aquí, ¿ya? Es igual a 50. Donde K vale, ¿cuánto vale K? K vale 2. Me dicen, determina el área. Para hallar el área necesito la base y la altura. Por lo tanto, yo digo que la base sería 7 por 2, que sería, ¿qué cosa? 14. Y la base va a ser 24 por 2, que sería ¿cuánto? 48. Y ahí ya tenemos el valor de A, que sería 40, el valor de la base, que es 48, y el valor de la altura, que es 14. Y para hallar el área decimos 48 por 14 entre 2, que sería 336 centímetros cuadrados. Listo, chicos, eso sería toda la explicación. Ahora pasamos a resolver las páginas de su libro de actividades, desde la 183 hasta la 185. Recuerden que el nivel 1 se resuelve en su cuaderno. Muchas gracias por su atención. Nos vemos la siguiente semana. Cuídense y no salgan de casa y tampoco hay que recibir visitas, ya saben.